cómo identificar un problema y qué es un objetivo general, qué es un objetivo específico. Esto con el fin de que después pasemos a la parte práctica para que ustedes puedan identificar un problema de acuerdo al proyecto y asimismo ustedes también pueden plantear un objetivo. Y alguna actividad y un ejercicio propuesto. Les quería preguntar si leyeron el documento base que les compartí en Drive. ¿Sí? ¿Algo? ¿O lo revisaron Ay, como... sí, yo me voy a meter al documento, pero reinicié el celular y se me borró todo WhatsApp. Lo puedes enviar al grupo otra vez, por favor. Ah, bueno, no se preocupen, chicos. Pues es que la idea de leer el documento es que de acuerdo, digamos, a lo que dice y las actividades que hay ahí, pues nosotros vamos a planear, cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de planear eh, y van a poder identificar algún problema y también algún objetivo, que después de que nosotros con Laura les expliquemos un poco cómo es o la definición de esto, pues vamos a pasar a la parte práctica, que es donde ustedes van a poder escribir y van a poder como plantearse algunos objetivos que quieren para el proyecto. Entonces, pues vamos a empezar, ¿listo? Ah, listo, llegó Sara. Hola, Sara. Listo. Hola. Listo, Lau. Perdón, es que Apolo es... Ajá. Ah, ya. Es que el perrito de Lau. Dani, si quieres, empieza. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo definir un problema? Entonces, quería comentarles que, bueno, para poder llegar a elaborar el problema, digamos, cuando hay un proyecto de investigación, debe haber un problema de investigación. Pero para llegar a ello hay que tener como una serie de informaciones. Entonces está identificar el problema, identificar las consecuencias del problema e identificar las posibles causas de ese problema. Entonces, digamos que, por ejemplo, con respecto al proyecto o, digamos, alguna situación, digamos, en el proyecto sería, ¿cuál sería el problema, digamos, si vamos a trabajar con niños? Entonces, digamos, está el problema del conflicto, de que los niños, digamos, tienen que dejar de ser niños y tienen que crecer de una manera impresionante porque simplemente su infancia se ve alterada. Entonces, eso es un problema y digamos está también las consecuencias de ese problema, digamos hacer niños que han sufrido por el conflicto armado pues han tenido que ser descolarizados, digamos su red de apoyo se ha distanciado o por ejemplo el aprendizaje en las escuelas no es lo mismo porque tienen que estar cambiándose de escuelas a cada rato, sencillamente no pueden ir. Entonces, digamos que esa es una de las consecuencias que sufren, digamos, en este caso, nuestros niños que son víctimas del conflicto o que son bueno, del conflicto y cuáles son las posibles causas de ese problema. Entonces, una de las causas de ese problema es, por ejemplo, que se va a afectar el aprendizaje. Ay, por escucha, se me fue. Ay, ¿me escuchan? Ay, se me fue el internet. Sí, Dani, te escuchamos. Listo. Perdón, es que no veo. Ya, listo, lado. Y identificar las posibles causas de ese problema. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas de ese problema? ¿Qué es lo que me va a generar, digamos, que los niños cuando estén, digamos, en esa posición, afectar con esos problemas, digamos, de toda esa parte? Ay, perdón, es que aquí está mi papá y está... Listo, ¿la puedes hablar un momentico? Sí. Entonces, chicos y chicas, pues básicamente lo que nos gustaría que ustedes empezaran a hacer, ustedes saben que tienen que realizar la formulación de una actividad en el marco del proyecto que se realizó el semestre pasado. Y la idea es que ustedes a través de estos talleres pues vayan avanzando en esa elaboración de esa actividad. Entonces, lo primero que queremos hacer con ustedes es un árbol del problema. No sé si de pronto alguno de ustedes alguna vez ha hecho algún árbol del problema y sabe de qué se trata. Yo una vez hice uno. Hola, Joana. Hola, profe. Yo hice una vez uno para
para una actividad y sé que tengo, lo que sé es que el problema va siempre en la mitad y como tal uno pone qué causas son las principales que causan el problema. Perdón, que las causas que están generando el problema y qué consecuencias trae eso como a futuro. Es lo que yo tengo entendido. Y esto es como una manera de organizar que también está la espina de pescado para mirar como a grandes rasgos el problema en sí y cómo proyectarse como posibles soluciones en un futuro, ¿no? A ese problema. Sí, Algo así tengo entendido. sí, exacto. Entonces, el ejercicio que queremos proponerles es que los voy a dividir en dos grupos. Y la idea es que ustedes a través de este diagrama del árbol, ustedes puedan definir un problema, que ya les vamos a dar dos opciones de problema y ustedes puedan definir las causas y las consecuencias. Entonces, como ustedes saben, el proyecto está formulado desde la perspectiva de trabajo con niños, en principio víctimas del conflicto armado. Sin embargo, como yo les comenté desde el principio, pues teniendo en cuenta que ya la unidad de víctimas no se encuentra vinculada a la cátedra, es probable que exista otra posibilidad de población para trabajar, que serían niños que son, que hacen parte, digamos, están asociados al IDIPRON. Entonces, un grupo va a hacer un análisis del árbol del problema para niños víctimas de conflicto armado. La idea es que ustedes definan también un rango de edad, ¿cierto? Para la identificación del problema, van a identificar las causas y van a identificar las consecuencias. Y el otro grupo lo va a hacer para una población de niños, pero que están asociados al IDIPRON. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al ejercicio. ¿No? No, Pi. No, señora. Listo. Entonces, voy a hacer los grupos. Los voy a asignar automáticamente. ¿Listo? Espérenme un segundo. Ay, algo pasó. Dani, por algún motivo estás asignado a un grupo, pero pues no ingreses, sino que ingresas conmigo a los dos. ¿Listo? Dale. ¿Listo? Ahí va. Únanse por favor al otro grupo y volvemos en unos 15 minutos, 20 minutos. ¿Listo? Listo. Eli, por favor, únete al grupo. Julián y Andrea, porfis, únanse al grupo. Andrea y Julián. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ¿ya te aparece la opción para unirte al grupo, Andrea? No me desconecto y me conecto otra vez aquí, no me apareció ninguna opción. Ay, qué raro. ¿Ya? ¿Te apareció? Andrea. No me aparece ninguna opción. Miro, estoy viendo en la pantalla ya ahora sí. ¿Sí? Ya me apareció. Bueno, listo. Listo. ¿Cuál problema le toca a cada grupo? Uy, espérate, yo le pongo. Grupo de Joana. Niños víctimas del conflicto
Grupo. ¿Será que sí les está? Ay, Acá está. Si les está llegando, Lau. yo no sé. Ya se los envié. Grupo de Sara. Niños beneficiarios del IDIPRON. Listo. Listo, Dani. Te voy a mover al grupo 2. Acepta y yo ya me meto. Listo. Listo, Lau. Lau. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal la charla? ¿Cómo les fue? Oli, Lau, muy bien, pues ahí sacamos más o menos como unas ideas. Ay, qué bueno. Los del grupo 2 están súper entusiasmados hablando porque no quieren volver. No. Sí, yo creo que es. Espérenme yo. Yo, perdón, pero la verdad, ahorita sí estaba embolatada con el trabajo y salgo hasta las 8. No te preocupes, no hay problema. ¿Qué atención más o menos? No te preocupes. Hola, ¿cómo Amor, están? me ¿Qué tal les demoró un fue? poquito, estoy en una Hola. reunión, hijo, me demoró. Ya llego. Andrea, tienes tu Caramba. micrófono abierto. Ay, perdón, perdón. Ya lo cierro. Tranquila. Listo. Cuéntenme cómo les fue. Qué tal el asunto? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? Ay, tan chévere Sí, la Lau. hemos verdad que nos entendimos muy bien. ¿Sí? Sí, ¿Y sí. cómo les fue? Usted, Julián, ¿tú estás en el grupo de víctimas? No, estás en el de IDIPRON, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Pip. Listo, ¿y cómo les fue? ¿De qué hablaron? Cuéntenme cuáles fueron las ideas. Primero, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema identificar? Sara, ¿tienes el texto? Ya les comparto pantalla. Espérate, yo entonces...
O ve diciéndome para yo poderlo poner aquí en el arbolito. Ah, listo, listo, Lau, ya te leo entonces. Entonces, ¿cuál es el problema que identificar? El problema es el manejo de emociones y la normalización de la violencia en los niños y niñas habitantes de calle. La violencia en niños y niñas habitantes de calle. ¿Y cuál es el problema con el manejo de emociones? ¿Que es alto, que es bajo, que no hay, que sí hay? ¿Cuál es el problema con el manejo? A ver, espérate. Em, Pues por lo general que no hay buen manejo de emociones, por lo que y ese mal manejo de emociones hace pues que se refugian en el consumo de alguna droga y pues a tal punto de llegar a la habitancia en calle. Entonces pues sería que no lo hay por la falta de atención de los padres y demás. hola, chicos. Ok. Y entonces aquí lo van a enfocar hacia niños y niñas habitantes de calle o lo van a enfocar en niños y niñas en riesgo de habitar calle. En las dos partes, digamos, también vamos a enfocarnos en niños y niñas, adolescentes, jóvenes y ya adultos. Pero eso es muy grande, Julián. Aquí tenemos solamente niños, porque ya el problema, la comunidad sería muy grande y no alcanzaríamos a abarcar todo. Sí, tienes razón, sí, solamente enfocamos en los niños. Listo. Y entonces se enfocarían ustedes como grupo se enfocarían en el problema en niños y niñas habitantes de calle o en riesgo de habitar calle. Yo diría que tenemos como que un equilibrio, sí, en riesgo de evitar la calle, aunque me En parece riesgo de que ya habitar calle. Ok. ¿Sí? ¿El resto del grupo está de acuerdo? Sí, sí, completamente. Riesgo de habitar calle. Listo. Muy bien. Listo. ¿Cuáles son las causas? Primero vamos a las causas. ¿Cuáles son las causas? Las cosas que pusimos son el contexto socioeconómico en el que se desarrollan y la falta de atención en los padres. Espérame. Contexto socioeconómico. ¿Y cuál es el otro? ¿A qué se refiere? No, primero, ¿a qué se refieren con contexto socioeconómico? ¿Cuáles son las particularidades de ese contexto socioeconómico? ¿O por qué ese contexto socioeconómico es una causa de ese problema? Porque en ese contexto en el que ellos crecen, presentan muchas carencias, por ejemplo, pues en el tema de la salud, el tema del mercado, el tema de que no pueden compartir tiempo con sus papás porque ellos tienen que salir a trabajar mucho tiempo. Más que todo es por el tema de la clase social, identidad de clase se podría decir, clase social. Ok, clase social, muy bien. ¿Y el otro que identificaron, la otra causa que identificaron, Laura, cuál era? Dime. en los contextos socioeconómicos está como también, o sea, estaban mencionando el acceso a la salud, el acceso a la educación. Entonces, como Alimentación, educación. las Sí. posibilidades económicas que tiene el hogar en el que está el niño. Económicas del hogar. Listo. También por lo menos él sí tiene un techo o no lo tiene. las Linda. condiciones de vida. Listo. Lau, también, Dime. no sé si ya lo nombraron, el género. También estábamos pensando cosas en torno al género. El género. Listo. Muy bien. Listo. Y habían mencionado otra causa relacionada con los padres, ¿cierto? Ay, Sí, pusimos falta de atención en los padres. falta de atención en los padres. En los padres. Ay. Yo diría que también sería falta de atención y responsabilidad de los padres.
y responsabilidad de los padres. Listo. Entonces tenemos aquí dos causas. Voy a mirar cómo... uy, que esto se volvió una nada. Listo. ¿Alguna otra causa identificaron? No, Lau. ¿No? Listo. Digamos que asociado también a lo de los padres está como el tiempo libre o el tiempo solos, que, o sea, en el que están los niños y niñas. Ok. Entonces, el... O sea, un poco ligado a la ausencia de los padres, como el tiempo libre que tienen los niños. Listo. Entonces, espérenme aquí yo. Hago una cosita nueva. Tiempo de los niños. Listo. Ok. Entonces, voy a insertar aquí una flechita porque me dicen que es en relación con el tiempo de los padres. Ay, yo no sé qué hice. Ya, creo. No. Así, aquí está la flechita. Listo. Muy bien. Y en consecuencias, ¿qué pusieron? Bueno, no. Primero, el otro grupo, ¿qué otras posibles causas podría identificar, además de las que identificaron sus compañeros? ¿Qué dicen? ¿Qué causas podría tener el no adecuado manejo de las emociones y la normalización de la violencia en niños y niñas en riesgo de habitar calle? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Joana, Valentina, Natalia? Pues a mí se me hace un buen problema, ¿sabes? Como que de acuerdo al como nuestro proyecto, como que se me hace que sí es algo Que es importante. algo... O sea, Ok. como nosotros no habíamos tenido en cuenta pues esta población en el momento de hacer el proyecto, se me hace que es como algo bueno, que se podría, pues como que a lo que se podría aproximar. Listo, sí, vale, efectivamente, digamos que este árbol no lo habíamos hecho de esta manera antes de cuando estábamos en el proceso de formulación y creo que precisamente hacer estos ejercicios nos va a hacer darnos cuenta de que aún faltan tal vez algunas cosas por incluir en el proyecto general. Exacto. Listo. ¿Qué consecuencias identificar? Bueno, ninguna causa, el resto del equipo no identifica de pronto ninguna causa relacionada con el mal manejo o el no adecuado manejo de las emociones y la normalización de la violencia. No sé si de pronto Joana, Eliana, Natalia. Por aquí alguien dice algo en el chat. Aislamiento, me refiero como a, sí, como no tener apoyo, como que la red de apoyo no tendría red de apoyo, como aislamiento por parte de la persona hacia el otro. Ok, entonces como falta de red de apoyo. Ok. Claro, porque muchas veces esa familia, no sé cómo lo ven ustedes, yo la relacionaría con precisamente esta que pusieron aquí sobre falta de atención y responsabilidad de los padres. Muchas veces, como Andrea decía, ellos tienen que irse a trabajar y no tienen, por ejemplo, con quién dejar a los niños, porque no tienen familiares o red de apoyo. ¿Les parece así?
¿Lo ven conectado? ¿Qué Sí, dicen? total. O sea, sí parece como que una causa que podría tener, porque en realidad o el niño se queda solo o se queda tal vez, ¿sabes? Como que con otro, o no hay supervisión como esa compañía que el niño pueda tener. Entonces yo siento que eso también influye en que tal vez otras personas se aprovechen o hagan como ver al niño como, o sea, como que diferentes valores que podría tener si de los que sus papás le podrían inculcar teniendo a alguien de la familia o alguien como de aprobación cuidándolo, pero pues no tiene. Sí, de acuerdo. Listo. Igual si se les va ocurriendo alguna, pues me van contando. ¿Qué consecuencias identificaron, Sara? Ya, Natalia. Hola, Natalia. Es que sí, tú entraste un poquito tarde. Estamos haciendo, te voy a contar un poquito, perdón, Sara, te interrumpí, pero es que aquí Natalia me está poniendo en el chat. Lo que estamos haciendo en estos momentos es una identificación del problema a través de un diagrama de árbol del problema. Entonces, ya aquí tus compañeros, estamos divididos en dos grupos. Uno de los grupos estaba tomando como base de población niños víctimas del conflicto y el otro grupo estaba tomando como base, como población base, niños beneficiarios del DIPRON. Espérame, yo voy leyendo que tu audio no sirve, no te preocupes. Entonces, el diagrama de árbol nos permite identificar el problema, identificar unas posibles causas y unas posibles consecuencias. Entonces, ya estamos haciendo la socialización del ejercicio para poder identificar entonces cuáles son esas posibles causas y cuáles son esas posibles. Listo. Sigan en eso, ya regreso. Listo, vale. Entonces, ahora sí, Sara, perdón. Bueno, Natalia, no sé, ¿te quedó claro? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Ya te ubicaste un poquito mejor? Creo que Natalia está escribiendo. Sí, listo. Entonces, ahora sí, Sara. Qué pena, se me fue el internet un momentico. No te preocupes. Ahora sí, Sara. Entonces, ¿cuáles identificaron? ¿Qué consecuencias identificaron con respecto al problema? uy, ¿consecuencias? Ujú. Caray, creo que se nos olvidó ese punto. Solo pusimos la identificación del problema, las causas del problema y las posibles soluciones. Pero bueno, yo creo que algunas de estas consecuencias pues son pues de las que hemos hablado, ¿no? En torno al problema. Es como el riesgo de que estos niños caigan en situación de habitantes de calle, pero no identificamos nada puntual. No sé si alguien de mi equipo me quiere apoyar. Ok, ¿qué dice? ¿Qué dicen el resto? ¿Cuáles pueden ser las posibles consecuencias de un mal manejo de las emociones y la normalización de la violencia en niños y niñas en riesgo de habitar calle? Hola, qué pena, me acabé de conectar, se me fue el internet un momentico, no sé si ya lo habían dicho, pero habíamos concordado que, digamos, había que romper el círculo de violencia. Ok, pero ¿cuál crees que es una consecuencia del problema que identificaron? O sea, claro, esa puede ser una posible solución, digamos, como una posible ruta que pueda activarse para que el problema ya no esté o se mitigue o se haga más chiquito. Pero ¿cuál crees que podría ser una consecuencia de que los niños y las niñas no manejen bien sus emociones y normalicen la violencia? Yo creo Yo que creo que puede ser ciudadanos y ciudadanas violentos, o sea, que no son agresivos, que no son capaces como de reaccionar de una forma en la que reconocen si están enojados o si están tristes, sino que reaccionan de una vez con violencia. Entonces creo que esa es una consecuencia de no tener un manejo adecuado de las emociones y de normalizar la violencia, porque pues como el ser violento es algo de su cotidianidad y de su normalidad, para ellos actuar así cuando ya estén en su vida adulta va a ser algo normal. Ok,
Gracias. Creo que Sara iba a decir algo. Sí, sí, yo iba a decir que también una posible consecuencia es que al, pues al no saber cómo actuar en estos momentos, pues estas actitudes pueden ser réplica, digamos, como de generación en generación. Entonces esto lo podríamos ligar con lo de la falta de atención de sus padres en torno al tiempo y todo esto. No sé qué opinan. Es decir, según te entiendo, Sara, sería como la consecuencia sería que esa problemática continuaría en próximas generaciones. O sea, ellos le enseñarían eso a sus hijos y así, ¿sí? Sí, pues, sí, les enseñarían de alguna forma, no sé, mediante la práctica, pero sí, más o menos es eso. Entonces, Yo iba a digamos, decir que también podría ser una negación al afecto y una negación al afecto o a la atención o a las cosas diferentes a la violencia, una negación. ¿cómo así? ¿A qué te refieres con negación? Sí, pues en este caso se normaliza tanto la violencia que cuando llega ya una persona a brindar un abrazo o a brindar unas palabras amables, generan una negación y pues reaccionan de una forma agresiva o de una forma de burla o de bullying y demás. Ok, ¿qué tal si lo pusiéramos como, de pronto como un mal manejo del afecto, de pronto? Sí, ¿Sí? sí. Manejo del afecto. Entonces voy a poner aquí lo que decías, como negación de muestras de afecto, por ejemplo. Sí, me parece, sí, sí. ¿Y esto es una consecuencia o Hola, es yo una estoy escuchando. causa? ¿Cómo la ven? ¿La ven como una consecuencia o como No sé, una es causa? que eso era lo que me estaba cuestionando, sí, eso les quería preguntar pues a todos, porque somos hartos, no sé, pues yo lo pensé como una consecuencia, pero dije no, pero también parece una causa, es porque pues, pero no sé, díganme ustedes. ¿Qué piensan? Creo que Eli tiene la mano levantada. Eli, dale. Pues mi opinión sería que la consecuencia sería la vulnerabilidad a la información, a las acciones, a la falta de atención, creería yo. ¿Y cómo es eso de la vulnerabilidad? Como vulnerabilidad como hacia los derechos mismos de, no sé, como de la falta de afecto de los padres, vulnerabilidad en la sociedad, porque es que hay gente que hay, pues digamos en el caso de los chicos del IPRON, pues hay algunos que son fumadores activos, entonces pues hasta los vulneran a la sociedad, hasta el mismo transporte. Ok, ahí Eli nos está dando también una posible consecuencia y es algo que creo que también Andrea había mencionado y es el tema de consumo de sustancias, ¿no? Es consumo. Ah, sí, ahí sería un consumo irresponsable de sustancias. Consumo irresponsable, espérame. Irresponsable de sustancias. Ok. Laura Julián tiene la mano Sí. levantada. Juli, dale. Así, hola, yo diría que también, digamos, un problema que se puede presentar como consecuencia de esos actos es que de adultos tengan, digamos, graves problemas emocionales y, digamos, haya un desplazamiento de responsabilidad, digamos, que se tienen de esa ira, decir, oye, no, no es culpa mía, es culpa del mundo, y, digamos, no puedan crecer tanto personalmente y tampoco, digamos, quieran, digamos, hacer crecer a los demás, digamos, eso sería, digamos, más o menos un trauma psicológico grave, si no se trata a tiempo. Tú dices desplazamiento. Ay, desplazamiento de la responsabilidad. ¿Y ahí cómo sería el desplazamiento de la responsabilidad? ¿De quién hacia quién? Esto te pongo un ejemplo, digamos, un niño que ha estado solo, sin padres, mucho tiempo, digamos, en una persona muy solitaria, y digamos,
conforme vaya creciendo con el tiempo, digamos, no van a casar mucho con la sociedad, digamos, con gente que es muy afectiva, gente que es de familia, y después puede, digamos, causar mucho problema en un trabajo, digamos, el día que puedan tener la oportunidad de estudiar, no se van a acoplar muy bien. Ujú. ¿Y ese desplazamiento de la responsabilidad no sería más bien de pronto de los adultos? ¿No sería de pronto una causa? Sí, también ya que lo pienso, sí, tienes razón. ¿Qué dices, Janet? Pues es que yo Digamos, estoy pensando un poco lo que dice Julián, en que es una consecuencia a futuro, ¿sí? O sea, él está hablando de ese niño que crece en ese entorno, que al ser adulto dice como, pero es que no es mi culpa, es culpa del mundo que me dejó solo y es culpa del mundo que yo hoy esté así, o sea, como también responsabilizar esas emociones a otros, ¿sí? O sea, no tomar una conciencia de sí, de, oiga, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo o de que soy responsable yo? Sino es decir, el mundo es el culpable, que era un poco lo que decía Julián, es esos Ujú. niños que de adultos responsabilizan a los otros o al otro o al mundo de sus acciones y de su actitud. O sea, digamos, de las personas que uno encuentra y dice, es que si yo hubiera tenido a mi mamá y a mi papá a mi lado, sería otra persona, pero porque no los tuve a ellos, por eso es que soy así. Ok, bueno, esa podría ser, yo creo que esa podría estar en causas y en consecuencias, Sí, ¿no? Porque pues de alguna forma sus padres o sus cuidadores desplazaron también la responsabilidad, ¿no? Espérenme, aquí Cristian pone unas. ya, 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 ya pensé una causa. Dime, Julián, no te escuché. A ver si ya pensé una causa. Digamos, una causa también sería la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Una causa podría ser, sí, podría ser la violencia intrafamiliar, de acuerdo. Espérenme. Ay. Entonces, violencia intrafamiliar. Ok, una causa puede ser esto. Muy bien. Cristian pone que sus actos pongan en cuestión la democracia. ¿Por qué, Cristian? ¿Estás ahí para hablar? ¿Puedes hablar? Sí, sí, estoy ahí, pues pensando un poco en este esquema del árbol, un poco lo que siento es que cuando la violencia se naturaliza, o sea, en la vida más cotidiana, pues que eso a la larga hace que uno utilice ese mismo mecanismo de trámite de los conflictos en la vida política. Y entonces que esas violencias base pueden convertirse en violencias más estructurales que pueden atentar contra los principios de la democracia. Y creo que la democracia es como un asunto importante en la idea de formación de paz, entonces por eso lo ponía allí. Y el otro elemento que señalaba era que se pierden redes de apoyo, porque generalmente como la violencia se presenta como de forma cotidiana, pues se van rompiendo vínculos. Y eso acrecenta como nuestras condiciones de vulnerabilidad. Generalmente cuando las personas son violentas, entonces, por ejemplo, ya no se los aguantan en la casa o los amigos o van perdiendo como redes de apoyo que les permitan otros ejercicios. Es como eso. Ok, muy bien. Ahí nos empezamos a dar cuenta que hay cuestiones que son, o Mira, hay también estaba ideas que pensando mucho en eso. son causas y consecuencias a la vez, ¿no? O sea, es como un ciclo. Dime, Julián. Sí, también estaba pensando mucho en lo que dijo el profe Cristian. Y también que era como que un ciclo. Iba a decir precisamente eso. Ok, listo. Entonces, por temas de tiempo, vamos a seguir con el otro grupo. Pero ya les digo entonces qué vamos a hacer. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el otro grupo y después de esto les digo un poco qué va a pasar con esas causas y esas consecuencias para continuar con el tema de objetivos. ¿Listo?
Entonces, cuéntenme cuál es el problema, qué problema identificar. Habíamos visto las afectaciones somáticas y emocionales de los niños pues, víctimas de conflicto. ¿Y cómo lo traduces como un problema? ¿Cuál es el problema de esas afectaciones? Pues, o sea, las consecuencias que tienen y dónde se originan. O sea, básicamente es que, o sea, los niños, o sea, no tienen, o sea, no tienen buen manejo emocional, buena inteligencia emocional y eso también, o sea, lo llegan a somatizar y se puede, pues, puede convertir como en parte como del cuerpo que se puede manifestar en diferentes como malestares emocionales, malestares físicos. Presentan afectaciones emocionales y somáticas. ¿Sí? Exacto. Listo, ok. Listo. ¿Cuáles somáticas? ¿Somáticas a qué se refieren? Dime, Dani. Es que también, digamos, una chica también estaba mencionando que un problema, aparte de lo que decía Vale, es también la inseguridad social por parte del gobierno. Explíquenme un poquito esa idea. ¿Cómo sería? ¿Cómo entraría en el problema? Pues, no sé quién fue la que lo dijo, creo que fue... Eso sería parte del problema en tanto causa, en tanto consecuencia. Yo creo que eso sería más que todo una causa. Ok. ¿Cierto? Sí, puede ser una causa, sí, claro. Mm. Listo. Entonces, espérenme. ¿Puedo decir algo? Claro. Es que me hacen pensar en este asunto de los niños víctimas de la violencia, pues en la noticia del día, ¿no? Entonces, niños muertos en un bombardeo en el Guaviare. Y ese fue una situación similar por la que le hicieron juicio político a Holmes, ¿no? También por el asunto de un bombardeo en el que habían muerto niños. Y entonces esa idea de, bueno, pero es que si es un niño, para algunos dicen, si es un niño y está en un grupo armado, por principio es una víctima, pero otros dicen, si es un niño y está en un grupo armado, pues de pronto no es que no sea tan niño y una bala de 17 años es igual de contundente que una bala de 30, ¿sí? Y entonces como que eso hacía pensar y es bueno, pero es que generalmente las personas que llegan ahí, los niños que llegan como al conflicto, por ejemplo, en el caso del reclutamiento armado, pues en general son niños que no tienen otras oportunidades de vida. Y en ese sentido como que la violencia se sigue replicando, cogiendo esto como que dice Daniela, cuando no hay condiciones de justicia social. Como que la falta de justicia social es tanto una causa como una consecuencia pues de la violencia, pero sobre todo como que si uno está pensando en los temas de formación para la paz debería poder entenderla como una causa. Si logramos crear condiciones de justicia social, de satisfacción de las necesidades de otros planes de vida, pues eso se produce como cada vez menos. Lo dejo por allí, simplemente lo menciono como a propósito de la urgencia de la noticia de hoy. Gracias, Cristian. Listo, sí. Entonces lo veríamos como una causa, digamos, que hace parte de este gran problema de que los niños víctimas del conflicto presentan afectaciones emocionales y somáticas. Yo le estaba preguntando a Vale un poco cómo están pensando esas afectaciones somáticas. ¿Lo hablaron de pronto o qué consideran? ¿Cómo se materializa, digamos, una afectación somática? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la evidencian? Pues se puede, yo creo que se puede manifestar de diferentes maneras, o sea, y depende también, o sea, es algo muy individual, pero podría ser, hay gente que le dan alergias, ¿sabes? O sea, o hay gente que podría tener, ¿sabes? Como que migrañas o dolores de cabeza o gastritis o, ¿sabes? Como que náuseas constantes o sea, y que no soporten bien la comida o problemas del sueño o ese tipo de cosas. O sea, tú le estás pensando en tanto, digamos, dolencias físicas, ¿sí, Vale? Sí. ¿Alguien más lo piensa de forma diferente?
¿O quiere agregar algo más? Dani, ¿vas a decir algo? Que no solamente digamos como dolencia física, sino también en la manera en cómo nos vamos a interrelacionar con el otro. Entonces, en la manera en cómo yo me voy a, o sea, como que no es solamente físico, sino también en la manera como yo voy a establecer el lazo social con el otro. Voy a estar, digamos, muy precavida o voy a estar muy desconfiado o de alguna manera también como que voy a establecer como una barrera frente al otro. Ok, lo somático en tanto el cuerpo se relaciona con un otro y se construye un lazo. Ok, ¿alguien más quiere mencionar algo sobre el tema de lo somático, de las afectaciones somáticas? De pronto, no sé, Janet. Sí, Dale, Julián. digamos, yo diría que de manejo corporal, digamos, no me acuerdo qué estudio, pero digamos también da como el manejo corporal, digamos, se puede ver, digamos, en un estudio isométrico de manejo corporal, digamos, cómo era la expresión de las personas, si cruzaba las manos, si cruzaba los pies, qué tan atento estaba. Me parece que había un parto en específico, no recuerdo cuál. Y me parece que, no sé si sepan el contexto de rapport, que se trata, digamos, que una persona tenga la misma sintonía corporal. Me parece que si se hacía este tipo de conexión, se puede haber un patrón de violencia, pero no me acuerdo qué estudio y no me acuerdo cuál era el patrón en específico. No sé si el profe Cristian sepa cuál estudio me refiero. Cristian, ¿quieres mencionar algo? No, que no conozco el estudio, pero con lo que dice Julián me hace pensar de pronto en los gestos, en las Sí, como en el lenguaje posturas. no verbal, Mm, digamos. sí. Entonces acá de pronto voy a ponerlo como lenguaje no verbal. Listo. ¿Algo más, Janet? Creo que no, es que me avisó que le estaba fallando el internet, de pronto no está escuchando bien. Listo, muy bien. Ahora sí, cuéntenme, además de estas dos causas, que ya una fue el tema de la falta de justicia social, ¿cierto? Que se refleja en inseguridad por parte del gobierno, ¿sí? Muchos aspectos, ¿no? Entonces, seguridad física, seguridad alimentaria, seguridad cultural también, porque puede llegar a pasar, ¿no? Como que la cultura se extinga en estos procesos de violencia. No tener oportunidades, otras oportunidades de vida, dijo Cristian. ¿Qué otras causas identificar? La desatención que puede haber por parte de los padres, o sea, porque muchas veces como que tal vez los padres tengan que o pues trabajar todo el día en el campo, en lo que hagan, o muchas veces puede ser que los padres tengan presión por parte de grupos paramilitares, bueno, o guerrilleros, mejor dicho, de como para entregar parte de sus recursos o para, ¿sabes? Como que, o como eso, entonces puede causar como desatención en la casa a los hijos. Ok. También podría ser pues una cosa que puede ser como el verse forzados como o a unirse a las Fuerzas Armadas, pues o pues tener que presenciar o tener que tener alguna pues familia del que hayan sido pues asesinados o que hayan sido violentados por esto. Ok. Ok. O sea, como aquí sería que, vale, ¿cómo lo entienden? ¿De pronto como una forma de venganza o algo distinto? Pues yo creo que es, o sea, un trauma muy grande, o sea, como que ver a tu familia en esa situación o tal vez, o sea, que te fuercen a esa situación o incluso en el caso de que como quien dice les pinten pajaritos en el aire. O sea, porque tal vez, o sea, tengan una situación muy dura, no tengan
pues recursos económicos o acceso a la alimentación, a la educación, y se vean, entonces pues tal vez para ellos sea mejor irse a buscar como su suerte con los... Ok, o sea, estaría también ligada como a esto, ¿no? Como el tema de la justicia social Ujú. y de la seguridad, digamos. Sí, también. Listo. ¿Qué otra causa identificar? Digamos, la escolarización que sufren, Desescolarización. que sufren los niños, porque, bueno, claro, son, o sea, al ser víctimas del conflicto, pues se pueden presentar desplazamientos forzados y eso les obliga, pues, a escolarizarse permanentemente, incluso. De hecho, también muchos niños pues no sé, ahorita estaba pensando como en la virtualidad. Yo creo que muchos niños incluso están descolarizados precisamente por los temas de la red, del internet, de que de pronto el gobierno no esté brindando suficiente apoyo en cuanto a eso. Ok, y este podría ser, yo creo que esta podría ser a la vez una causa y una consecuencia, ¿no? Que claramente, pues cuando entran a las dinámicas de los grupos armados, pues ya no tienen como la posibilidad de acceder a la educación. Janet, tenías la mano levantada, ¿cierto? Hay que levantar la mano. Oh, no, tranquila, es que Janet ya llevaba ratico con la mano levantada. Sí, es que tenía problemas y cuando me preguntaron no pude hablar, pero estaba pensando un poco también, digamos que desde el problema, cuando se piensa en niños víctimas del conflicto que presentan afectaciones emocionales y somáticas, es también como la construcción de una identidad individual y colectiva alrededor de la pertenencia a estos grupos, ¿sí? Porque digamos, bueno, estamos hablando de las causas, no sé, como las condiciones sociales, puede ser precisamente que sean de familias campesinas y que viven en la violencia, pero también pueden ser niños que nacen dentro de estos grupos, ¿sí? Y que su vida ha girado siempre en torno a pertenecer a ese grupo. O digamos niños que, porque no solamente la violencia es por parte de grupos armados, no sé, ilegales o al margen de la ley, sino que también por la ausencia, digamos, de cosas estatales, puede estar presente en los niños como esa construcción de nosotros somos pertenecientes a este grupo que defiende tal y tal cosa. ¿Sí? Entonces, como generar esa identidad también individual y colectiva de los niños alrededor de quiénes son ellos y cómo pueden pertenecer o no a esos grupos. O sea, como un tema más de representación, ¿no? Como de lo que representa ese grupo en mi comunidad, ¿sí? ¿Te entiendo? Sí, sí, y también como de pertenencia, porque a veces hay comunidades que están muy abandonadas por el Estado y empieza a generarse también como ese apego o esa identidad a ciertos grupos, porque son los que han estado durante toda su vida en la región o porque ellos nacieron dentro de esos grupos. Entonces como que para mí el elemento de la identidad, como de esa representación individual y colectiva, también está muy ligada como al estar dentro de esos grupos armados o en ese contexto del conflicto armado. No sé si me enredé mucho. No, pero sí te entiendo. Digamos, yo creo que un ejemplo, pues les voy a contar como una historia, una parte, como una anécdota chiquita de cuando yo estuve en un campamento de las FARC, un espacio territorial de reincorporación, y lo que pasó es, yo estaba en el Guaviare, y se había alrededor del campamento, se había formado, pues hace mucho tiempo, se había formado un pueblo. Y el pueblo se movía económicamente, sí, pudo surgir un poco económicamente y demás, gracias a que existía ese campamento de las FARC. En ese entonces, pues no era un espacio territorial, sino que era el campamento de las FARC. Y los niños, pues crecieron bajo, digamos, o más bien en el entorno
en el que el poder lo tenía pues el grupo de las FARC. Y en realidad es muy común que alrededor de los asentamientos, generalmente cuando son asentamientos que duran bastante tiempo, pues se genere comunidades, como una serie como de familias que no han podido, que han sido también desplazados por otros grupos y como que se empiezan a juntar, digamos, alrededor de estos campamentos. Y los niños y niñas pues crecen claramente pensando en que el control, o sea, como que un poco el ideal de llegar a ser, puede llegar a ser pues perteneciente a estos grupos porque es lo que ellos, digamos, reconocen, con lo que se identifican, lo que les representa más, digamos, en la cotidianidad. Sí, lo entiendo. Ponerle roles de adultos, ok. ¿Eso es una causa o una consecuencia? ¿Cómo lo ves ahí, Cristian? Pues estaba pensando ahorita en consecuencias, perdón, en causas. O sea, pensaba que si a un niño lo ponen a trabajar o que si a una niña se la sexualiza, pues esas son como cosas que pueden desencadenar violencias. Pero tiene que ver un poco con ponerle el rol de adulto, ¿no? Como usted debe ayudar en la casa o usted ya es una mujer, es una forma como de violencia. Ok, sí, entiendo. Entonces voy a dejarlo acá como una causa. Listo. Hablemos un poco de las consecuencias. Ya identificamos varias. Creo que Andrea tenía la mano levantada. Ay, sí, Andrea, dale. Andrea, no te escucho. No, iba a decir algo, ya. pero sí, hola, sí, bueno, qué pena. Sí, ya te Iba a escucho, decir ya te algo, escucho. pero ya lo dijeron, entonces no, ya no voy a decir nada, ya sigan ahí hablando. Ya ya lo dijeron, ya. Era sobre el tema del abandono del Estado y pues como eso también influye mucho como consecuencia. No, es una causa, perdón. Ya lo habían mencionado. Gracias. Listo, Andrea. Ahora entonces hablemos un poquito de las consecuencias. Por supuesto, hay otras muchas causas, pero quisieras como mirar cómo avanzamos en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué consecuencias, de qué consecuencias hablaron? ¿De cuáles consecuencias hablaron? Como aprovechamiento de personas malintencionadas. Digamos que los niños son más vulnerables a encontrar ese tipo de personas que se aprovechan de ellos. Ok, esto está, okay. Cumplimiento de derechos, ¿cierto? Ok, o más bien, no cumplimiento de derechos sería, no cumplimiento de derechos, ok. ¿Qué otra consecuencia? La falta de educación y de valores. ¿Esta sería una consecuencia o una causa? Como que van de la mano, ¿no, Lau? Porque de todas maneras, pues a futuro sí se va a ver. O sea, a futuro la comunidad no va a tener, o sea, no se va a formar en valores, sino va a crecer también con resentimientos. Creo que esto está muy conectado con algo que decía Cristian en el árbol anterior, y es un poco el tema de como un poco la amenaza a la democracia, ¿no? Como comportarse no con valores democráticos, sino como con regirse bajo otro tipo de conductas que no favorezcan la democracia. Perdón. Voy a poner en otro mejor. Listo, ¿qué otro? Enfermedades en la salud mental. Ok. O tal vez clasificarlo como enfermedades es un poquito como, ¿sabes? ¿Cómo es que se llama? Como predispositorio, como ponerle una etiqueta. Tal vez sea como que mejor como buscar como otra palabra, porque no necesariamente tiene que ser como una enfermedad, sino que simplemente como un desbalance, más que todo. De pronto podríamos hablar como... Podría ser como paranoia por la violencia, podría ser. Pero es que es un poquito más general, paranoia. Hay muchas cosas que, o sea, sí, incluye, pero como que es una de las cosas que
como que están afectando o están haciendo que no estés en una salud mental. Pero si no pongamos De pronto sería como una disminución, no sé, de la salud mental. Claro, es que Sí, entiendo a Vale alteración. porque cuando uno habla de salud, la salud no es la ausencia de enfermedad, en realidad es como un proceso, ¿cierto? O sea, no Exacto, quiere entonces decir lo que... no se esté enfermo, o sea, como que quiere decir que ya estés bien, sino como podría ser disminución en el bienestar emocional. Yo creo que es disminución del bienestar a nivel general, ¿no? Como físico, emocional, relacional. Entonces sí, podríamos hablar de una disminución del Sí, bienestar. como el bienestar tanto físico como psicológico. Ujú. Ok, listo. Julián, ¿ibas a decir algo? Se me hizo que No, Pi. escuché tu voz. Ah, bueno, no. Listo, ¿qué otra? La de la paranoia me suena harto. Como que una sociedad violenta en general se convierte en una sociedad paranoica. Entonces como que desconfía la gente mucho de los demás. Desconfianza. Yo creo que más que paranoia, creo que la palabra sería desconfianza, como desconfianza, no sé, desconfianza hacia el otro. Pero Y porque no se puede... dale, no, bueno, dale, perdón. dale. Podría ser como inseguridad social. Pues no es que no, ¿Puedo no es decir que no algo? se pueda, sino que es que la paranoia hace referencia, o sea, la palabra paranoia hace referencia a una enfermedad psicológica como muy específica. Entonces, creo que lo que reflejaría, o sea, pienso yo, no sé, ustedes me dicen, pero un poco lo que yo estoy identificando es que existe es una desconfianza en la formación del vínculo más que una paranoia como una enfermedad mental. ¿Me hago entender? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es Sí, que ahora sí ya me completamente te metí. haces entender. Y porque no sería como una dificultad para relacionarse con los demás en cuanto a la interacción social. Sí, creo que lo podemos poner así. Porque es como el intercambio, no solo, pues yo lo veo como la parte comunicativa, pero en sí es toda esa parte de interacción social, o sea, bueno, sí, de intercambio social, pienso yo. Porque, no sé. relacionarse, voy a ponerlo así, o interactuar con el otro, ¿sí? Sí, con otros, Interactuar, ok. otras personas de su entorno. Listo, ¿qué otra consecuencia? La última. Pero esto es de descolonización, de descubrimiento, sin el bienestar, Estaba hablando con el micrófono apagado, pero yo creo que la perpetuación de la violencia, ¿sabes? Como que se vuelve un ciclo, como que ellos son afectados por la violencia y después tal vez como que puedan como que imitar esos patrones que ellos vieron. Perpetuación de la violencia. Perpetuación de la violencia. Listo. Listo, muy bien. Bueno, entonces les voy a contar qué es lo que vamos a hacer ahora. Estas causas, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles de estas causas pueden ser motivo de, como se pueden convertir en el objetivo de la práctica que vamos a tener, o sea, ya sea de la actividad o del proyecto, porque de pronto nos demos cuenta que de pronto el objetivo del proyecto hay que reformularlo. Entonces, la idea es que nosotros miremos en estas dos poblaciones cuáles de estas causas podría ser algo en las cuales nosotros podríamos tener una influencia. Probablemente van a haber algunas que no dependen directamente de nuestra intervención, y ahí es cuando nosotros empezamos a identificar como, bueno, por dónde podemos irnos, ¿cierto? Ya sabemos que el proyecto tal cual está formulado atiende, digamos, a los problemas que identificamos en los dos casos, pero es importante identificar también de qué manera nosotros volvemos eso un objetivo. Puede que no sea necesariamente una causa, puede que sea precisamente atender a la consecuencia, ¿sí? O sea, puede que esté tanto en causas como en consecuencias. Pero lo importante es que sean cosas que nosotros podamos atender en la práctica,
Si me estoy haciendo entender, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que estoy diciendo? Les voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo probablemente para nosotros, ¿cierto? Desde el proyecto va a ser muy difícil en realidad influir o atender directamente en el contexto socioeconómico entendido en la seguridad alimentaria, en darles, no sé, un programa de salud, sí, porque probablemente eso para nosotros desde nuestras circunstancias pues va a ser muy difícil. Y se necesitan otras instancias que colaboren, digamos, en atender esta causa. Pero puede que desde el proyecto sí podamos atender a la causa del manejo del tiempo libre de los niños. Entonces puede que haya una actividad dentro del proyecto que esté relacionada con el manejo del tiempo o con la, no sé, con la propuesta de actividades dinámicas en tiempos libres para estos niños, que colaboren, por supuesto, con el tema emocional y del cuerpo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, sí. ¿Vamos bien? ¿Listo? Listo. Ahí como se dieron cuenta, hay algunas cosas que se repiten. Y esto me parece muy chévere porque lo que podemos hacer es empezar a identificar en esas cosas que se repiten cómo podemos formular un proyecto que sirva para ambas poblaciones en caso de que tengamos que hacer un cambio o un ajuste. Entonces aquí, por ejemplo, entre las consecuencias, por ejemplo, está el tema de poner en cuestión la democracia, ¿cierto? Entonces todo el tema de los valores es algo común en los dos árboles. Aquí hablaban de la falta de valores. Por ejemplo, el tema de las relaciones sociales es común en los dos árboles. Entonces ese podría ser, por ejemplo, un tema en común que podríamos trabajar desde el proyecto, desde las actividades del proyecto, ¿cierto? Desde los objetivos de las actividades y del proyecto. Por ejemplo, la disminución del bienestar, claro, no vamos a poder atender todo el bienestar, pero probablemente podemos atender una partecita del bienestar. El tema de, por ejemplo, el cumplimiento de los derechos, claro, no vamos a poder atender el cumplimiento de los derechos, pero vamos a poder atender una partecita chiquita relacionada, no sé, con la formación en derechos, en cómo le explicamos a un niño que tiene derechos, por ejemplo. Entonces, lo que me gustaría ahora que pasara es que ya teniendo, digamos, estos dos árboles, yo se los voy a enviar por el grupo, quisiera que Dani les hiciera la presentación sobre qué es un objetivo, para qué sirve un objetivo y qué de tarea ustedes cogieran esos árboles del problema y trajeran la próxima sesión, que sería dentro de 15 días, porque recuerden que dentro de 8 está una invitada, o sea, tenemos invitada, taller, o invitado. Entonces, dentro de 8 días tenemos a una invitada que es Alejandra Duarte, que ha hecho trabajo en comunidad con niños y adolescentes y nos puede dar también muchas cosas importantes, como muchos datos importantes. Y dentro de 15 días, la idea es que ustedes cojan este arbolito con las causas y consecuencias que identificaron e intenten volverlo un objetivo a la luz del proyecto. Entonces van a tener que revisar el árbol, van a tener que revisar la información que Dani les va a dar a continuación y van a tener que revisar el proyecto base para ustedes poder formular esos objetivos. ¿Me siguen? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. ¿No? Listo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que Dani comparta la presentación y les haga la presentación de los objetivos. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Dani. Sí, Dani, ya. Listo. Presentar. Listo. Bueno, aquí ya estamos hablando. Bueno, aquí hablamos de la situación problema, que fue lo que hicimos con Lau, con el arbolito. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar
de dónde salen los objetivos. Los objetivos siempre deben salir después, o sea, nunca se realizan si no hay una situación problema. De acuerdo a la situación problema es cuando se plantean los objetivos y estos se van a formular para, primero, señalar qué es lo que vamos a investigar, la manera como lo vamos a hacer. También para evitar confusiones, es decir, digamos, enfocarnos en un solo tema. Si ya tenemos la pregunta problema, el objetivo debe ir de acuerdo a ese problema que ya tenemos. También para señalar, digamos, para evaluar los logros, digamos, de acuerdo a los objetivos, cuál es el logro que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer con ese problema que tenemos, darle sentido a las actividades por realizar, digamos, de acuerdo a nuestro proyecto que tenemos. Entonces, cómo a través de las actividades, de los talleres somáticos, vamos a innovar y vamos a tratar de abarcar ese problema de que la comunidad fortalezca sus lazos sociales y haya un mejor trámite de conflicto no violento. Ahí también vamos a determinar los medios de apoyo necesarios, también y a señalar por las metas que vamos a alcanzar, porque de acuerdo a los objetivos es que tú te fijas qué es lo que quieres hacer para tu proyecto. Dani, estamos viendo el árbol, no estamos viendo la presentación, sino el árbol. ¿En serio? Yo Sí. estoy viendo otra, o sea, estoy viendo el ¿qué pasó? Tal vez cuando compartiste pantalla seleccionaste solo compartir esa pestaña. No guardar. A ver, otra vez, espera. ¿Sí? Yo estaba viendo. ¿Ya ven la presentación? ¿La ven? Sí, ahora sí, Dani. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Bueno. Listo. Entonces ahora, bueno, ¿qué es un objetivo? Entonces, como les digo, el objetivo es una frase, entonces que va a transmitir como una meta exacta a lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, digamos que lo que cumple el objetivo es como eso, a lo que queremos llegar para realizar el proceso de investigación que nosotros tenemos. Ay, cambia. Perdón, ya. Ahí. Pero el objetivo pues se divide en objetivo general y el objetivo específico. Entonces, digamos, el objetivo general es ese grande, es ese que va a responder a la pregunta de investigación y que contribuye pues a esa solución del problema. Pero el objetivo específico ya va a ser como esos subobjetivos que tú te vas a plantear para cumplir ese general. Entonces, digamos que yo les iba a mostrar como aquí un ejemplo, no sé si ven, alcanzan a ver en Word. Les voy a mostrar, claro, nosotros ya tenemos algunos objetivos. Ay, espérate un momentico. Descargas, línea de formación, un momentico, principios. Ya. Listo. Estamos en la presentación. Ay, fue pucha, perdón. Dale compartir toda la pantalla para que puedas cambiar las pestañas. Vale, dejar de compartir. Perdón, es que está... Listo. Entonces, digamos como que aquí les quiero mostrar como un ejemplo de los objetivos que nosotros hicimos con los chicos. Entonces, digamos, como que yo siento que, digamos, claro, aquí hay que mejorar, digamos, como diferenciar cuál es el objetivo general y cuál es el objetivo específico que nosotros nos vamos a plantear como taller, como para realizar el taller. Entonces, digamos que aquí, digamos, en la danza, ¿dónde está el taller de la danza? Acá está. Perdón, los objetivos donde no los veo. Los tenía aquí hace un momentico. Ya, espérate en un momento. ¿Dónde está? Ya. Digamos como que un objetivo general, digamos, para la elaboración del body map, pues puede ser, digamos, aquí tenemos objetivos, pero digamos no lo especificamos, entonces puede ser un objetivo general para nosotros sería reconocer el lugar que ocupa las emociones, las sensaciones, la autoimagen y la percepción del cuerpo. Y un objetivo específico para ese objetivo grande que yo tengo puede ser simbolizar lo que se siente, se piense y se piense desde el cuerpo y para el cuerpo. ¿Sí ven la diferencia entre el objetivo general y el específico? El general es esa meta a la que tú quieres llegar, pero el específico es de la manera como lo vas a hacer, dando como pequeños pasos para cumplir ese objetivo mayor. ¿Sí me hago entender?
Sí, Dani. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros queremos como apostarle y que ustedes también realicen con los objetivos, como que se planteen de acuerdo a esa situación, problema que ustedes ya tienen y que ya conocen las consecuencias, las causas del problema y qué objetivo puede darle solución a ese problema, si lo hay, pero estableciendo un objetivo general que es el grande, pero que a partir de sus tareas lo podemos ir abarcando para la realización de un taller. Y pues ya creo que esas y bueno, y recordarles las partes de un objetivo, entonces que siempre debe haber como Dani, ya no estás compartiendo. Ay, Dios mío. Es que como estoy nueva en Zoom, no me doy cuenta. Perdón. Y pues las partes de un objetivo, entonces recordarles que el objetivo está compuesto por una acción, un producto y pues un resultado. Entonces, pues que siempre deben ir como con un infinitivo verbal, entonces deben que terminar en las palabras ar, ir, digamos que son como cosas que deben cumplir para realizar un objetivo. Y ya, es básicamente como lo que queremos hacer, que es a partir de esa pregunta problema, nos creamos un objetivo para darle solución a eso que ya tenemos. Listo. Gracias, Dani. Entonces, Dani les va a enviar esta presentación al grupo para que ustedes también la tengan. Lo va a subir también a la carpeta. Recuerden que las grabaciones y demás van a quedar también en la carpeta compartida, que Dani ya les envió el link al grupo también. Ya les envié también el ejercicio que hicimos del árbol del problema para que ustedes puedan ir como indagando en esas causas, esas consecuencias, pensando en las preguntas y pensando en los objetivos. Entonces, de aquí a dentro de 15 días, ustedes, la idea es que miren el proyecto, revisen de pronto si hay objetivos a los que ustedes quisieran vincularse o si de pronto consideran que ese objetivo puede mejorarse y también formulen en ese sentido, en esa misma relación que establecen con el proyecto, formulen también unos objetivos para su actividad, para formular su actividad o taller. ¿Listo? No sé si de pronto... bueno, dale. Igual recuerden que de alguna manera les voy a volver a enviar la carpeta compartida porque sé que muchos no la han revisado, de pronto se les ha extraviado, entonces las voy a volver a enviar y ahí pueden encontrar en la parte de documentos que van a estar todas las diapositivas que no solamente estas, sino todas las que hemos usado, digamos también las charlas, ahí está toda la información y los videos. Listo. Igual la idea es que con Dani vamos a poner la tarea también explícita en el grupo para que ustedes puedan pues guiarse y no se vayan a perder. Y no sé si entonces tengan alguna pregunta sobre la tarea, sobre lo que pasó hoy, quieren agregar algo más. Laura, por ejemplo, si uno viera ahorita el árbol con calma y ve que puede agregar algo más o ajustar algo, ¿se podría ajustar? Claro, sí, claro que sí, ¿Estos objetivos que se realizan es algo real o es algo hipotético? O sea, tengo esas dudas. ¿Esto realmente es un taller que se va a llevar a cabo? Sí, esto es un taller la idea es que nosotros, pues con las personas que estén aquí como muy firmes en el proceso, la idea es que consigamos financiación. Esa es la idea. Entonces va a ser algo muy real. Por eso es que tenemos que hacerlo también, pues muy bien y muy a conciencia. Y la idea es que también en estas capacitaciones, pues todos adquiramos habilidades para poder trabajar con esas poblaciones, porque igual pues trabajar con niños tampoco es tan sencillo. Entonces las charlas y demás también se realizan para que ustedes puedan adquirir un poco como esas habilidades y poder tener tips. Y por ejemplo Alejandra pues hizo su trabajo de pregrado, su tesis de pregrado sobre niños de educación inicial, niños súper chiquitos. Entonces ella por ejemplo nos puede dar muchos tips sobre qué es trabajar con niños. Muchos tal vez de ustedes no han trabajado con niños, entonces pues la idea es que
también tengan como esa información y puedan desarrollar algunas actividades. Como les decía, la idea es que las actividades que ustedes desarrollen durante este proceso, al final nos puedan, o sea, podamos entre todos hacer los simulacros. Con eso también pues las vamos ajustando, las vamos perfeccionando y la idea es irnos en la medida en que ya esté cada vez más como más específico y más direccionado y más concreto el proyecto, pues nos podamos ya empezar a presentar a las convocatorias para adquirir financiación. Esa es la idea. Sí, porque también si va enfocado a niños debe ser muy dinámico y a través del juego, ¿no? El juego es una de las herramientas más principales de intervención en los niños, porque no podemos ser como un adulto que uno, pues con un taller un adulto lo comprende, pero un niño a través del juego es donde más aprende cosas. Sí, pues de hecho los talleres que están ya en el proyecto que hicieron Valentina, Julián, Sebastián y Daniela, las actividades que formularon ellos 4, están todas también desde actividades dinámicas y desde el juego, pero es importante que ustedes pues también se involucren en el proceso de formulación para que ustedes puedan apropiarse del proyecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que en una actividad algo puede mejorarse, pues está perfecto. O si ustedes de pronto consideran que debería agregarse una actividad, pues está también perfecto. La idea es que ustedes durante este proceso de formulación, pues hagan el proyecto de ustedes, pues como esa es la idea. Ok, listo, ya, claro. Listo. Entonces, bueno, no sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ay, Eli se nos cayó en el proceso. Bueno, igual, bueno. Yo iba a Entonces, decir algo dime. importante, pues yo con mi hijo y con mi sobrina, pues hay que practicar mucho con los niños, como la capacidad del asombro, ¿no? Ellos son como, pues eso de que uno les muestra algo con asombro y ellos se impresionan y les prenderiza pues el tema del asombro, es muy importante, no sé, me parece importante con los niños. Sí, claro que sí. Sí, eso es algo como que igual nos toca ir como puliendo entre todos, ¿no? Como ir adquiriendo todas esas habilidades que necesitamos para manejar como los talleres con esta población, digamos, con los niños. Entonces, bueno, entonces muchas gracias a todos y a todas por asistir. Ya entonces saben cuál es la tarea, cuál es el trabajo. Nos vemos entonces dentro de 8 días con Alejandra, con la charla de Alejandra. Y cualquier cosa, entonces estamos pendientes con Dani por el grupo. Entonces, que pasen una linda noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, de aquí en Gracias. adelante Bueno. vamos a manejar este link, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, porque el otro, pues, no, muy difícil, se dañó, bueno, en fin. Entonces, vamos a manejar este link de Zoom. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lau. Nos ¿Listo? vemos en 8 días. Bueno, lo Para mismo. la charla y quise Gracias. Listo, súper. Cuídense mucho. Estén bien. Lau, Dime, Sari. es que bueno, preferiría escribirte. Es que imagínate que el viernes viajo, entonces no voy a poder estar en varias actividades.